El pasado 22 de enero de este año fue un día negro para la Unión Europea y un día negro para el mundo. Ese día, Mario Draghi hizo público el inicio del programa de compra de deuda soberana que se iniciaría, como se ha iniciado, a partir del mes de marzo, que consistiría en la compra de 60.000 millones de euros de activos de deuda soberana y otro tipo al mes, además durante un periodo de 1 año y medio. Para que nos hagamos una idea, 60.000 millones durante 18 meses viene a ser 1 millón de millones largo, 1 billón de los millones europeos, y si lo comparamos con la M3 de toda la eurozona, la M3 de la eurozona son 10 millones de euros, ligeramente superior a esa cifra, unos 400.000 millones más, pero 10 millones de millones. Lo que significa, por tanto, que el programa de monetización de deuda pública anunciado por Draghi pretende inyectar un 10% adicional de masa monetaria en Europa a lo largo de 1 año y medio. Parte en el 2015, otra parte en el 2016. Por tanto, un 10% de incremento de la masa monetaria entre 2 años supone un incremento del 5% para cada uno de esos años. Un 5% en el 2015, año en el que estamos, otro 5% si el programa continúa en el año 2016. Pero debemos de considerar la política anunciada por Mario Draghi en el contexto en el que se encontraba la economía europea en ese momento y en el contexto en el que se encuentra la economía europea ahora. Porque antes de iniciar este programa, la masa monetaria en Europa ya venía creciendo a ritmos del 4% al año. Los últimos datos publicados por el Banco Central Europeo es que la M3 en el mes de febrero ya estaba creciendo en la eurozona al 4% al año. Es importante ver además cuál era la evolución. Desde octubre del año pasado, noviembre, diciembre, enero y febrero, ha venido creciendo al 2, 2,5, 3, 3,5, hasta el 4%. Y además comparar este crecimiento autónomo de la M3, y repito, previo al inicio del programa de compra de deuda soberana, con el objetivo de crecimiento fijado por el propio Banco Central Europeo para este agregado monetario, M3, que es el 4,5%. Lo que estoy tratando de explicar es que con carácter previo a la entrada en vigor del programa, la eurozona ya se había aproximado, prácticamente alcanzado el objetivo de crecimiento monetario establecido por el propio Banco Central Europeo después de Maastricht. No solo eso, sino que es que además, en los últimos meses, previos a la entrada en vigor efectiva del programa, el crecimiento de la Unión Europea ya empezó a repuntar en una serie de países, sobre todo muy notablemente en aquellos que habían efectuado las reformas estructurales necesarias, bien sea tímidamente, como en el caso de España, pero también en Irlanda, Portugal, incluso Grecia. Y también en las economías más importantes se notaba un cierto repunte. Por tanto, nos tenemos que preguntar por qué motivo Mario Draghi y el Banco Central Europeo terminaron claudicando a las presiones que, sobre todo procedentes del mundo anglosajón, venían recibiendo de manera casi continua, machacona e insostenible. Cuando digo procedente del mundo anglosajón, pues me refiero básicamente a las presiones que proceden de la City londinense, de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se refiere a los agentes económicos. Presiones que podemos entender, porque todos ellos apostaban de que se iba a producir e iniciar este programa y por tanto habían tomado las correspondientes posiciones con la finalidad de enriquecerse. Y por tanto ya se había descontado en el mercado que el programa se iba a iniciar y si no se iniciaba o se retrasaba suponía para ellos cuantiosas pérdidas. Vemos de nuevo cómo la realidad se ve enormemente afectada por los intereses particulares de aquellos que actúan en los mercados financieros, que están enormemente sesgados por la política monetaria de los diferentes bancos centrales. Pero no solo la presión provenía o ha provenido de estos agentes económicos, también de la caterva de teóricos de la economía de influencia keynesiana y monetarista, porque aunque parezca que unos y otros se encuentran en las antípodas en lo que se refiere a su posicionamiento teórico, sin embargo en este aspecto concreto parecía que había una unanimidad a la hora de apoyar la necesidad del inicio del programa de deuda soberana. Y en tercer lugar, también hay otros agentes económicos que muy a corto plazo detectaron una posibilidad de obtener grandes beneficios
de la introducción del programa. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los exportadores alemanes y en general los exportadores de la eurozona. Enseguida descontaron que el inicio del programa de compra de deuda soberana iba a afectar a la cotización de la divisa, del euro, en los mercados internacionales, produciendo una significativa depreciación en la misma, con lo cual el efecto es muy claro a la hora de favorecer la venta de los productos que exportaban. Como es lógico, siempre que se defiende una política hay que justificarla de alguna manera para hacerla atractiva, sobre todo a la ciudadanía. ¿Cuál era el pretexto? ¿Cuál era el fantasma que se anunciaba para justificar el inicio de la política? Precisamente la fobia antideflacionista, la tan temida deflación, que parece que se aproximaba ya a la Unión Europea. El año pasado dediqué mi conferencia, no era la inaugural, era la de clausura, a analizar precisamente si esta fobia antideflacionista estaba justificada o no. Por tanto, remito a todos los aquí presentes a la correspondiente conferencia, que ya está en YouTube y que han visto decenas de miles de personas, y a la correspondiente película que produje con el título de La paranoia antideflacionista, y que se ha distribuido no solo en español, sino en diferentes idiomas, en inglés, etc. La deflación, lejos de ser el monstruo tan temido, es una bendición, un regalo de Dios, especialmente cuando es resultado de un crecimiento de la productividad, de la producción de bienes y servicios a un ritmo ligeramente más rápido que el crecimiento autónomo de la oferta monetaria, como está sucediendo en España y en otros países de la eurozona a finales del año pasado. La deflación además extiende el bienestar por todas las capas sociales y especialmente por las más desfavorecidas, es decir, los perceptores de rentas fijas, los pensionistas, los trabajadores, que ven en términos reales incrementar el poder adquisitivo de sus salarios sin necesidad de ser víctimas de toda la maraña sindicalista. Y además la deflación sana, impulsa el ahorro, induce inversiones sostenibles, pone las bases de una recuperación sostenible a medio y largo plazo. Es el resumen breve de mi intervención de 1 hora y media del año pasado. Sin embargo, la deflación es, repito, el gran monstruo que desde la señora Lagarde en el Fondo Monetario Internacional hasta los líderes políticos más conspicuos y conocidos se anuncia como peligro que hay que evitar a toda costa y como justificación inexorable para la monetización de la deuda pública y el inicio del programa que estamos comentando. No escapa al análisis de nadie que la deflación perjudica a aquellos que tienen que devolver deudas porque cometieron el error de endeudarse indebidamente en el pasado, pero esto es algo muy sano y de hecho lo que produce la deflación es una redistribución de la renta en el que si bien salen perdiendo los deudores, salen ganando los acreedores. En términos agregados no se produce ninguna merma de demanda agregada, como dicen los keynesianos. Ahora, ¿quiénes son los que más deben? ¿Quiénes son los deudores más importantes? Obviamente los estados, que están muy endeudados y que siempre han apostado a que un proceso inflacionario en la práctica les facilite la devolución de sus préstamos. Que la inflación se utilice como sistema para favorecer la devolución de la deuda pública es una de las manifestaciones más aberrantes de la ilegitimidad del poder político. En última instancia, este mecanismo lo que supone es una quita, pero una quita encubierta por debajo de la mesa y sin ninguna de las garantías jurídicas que tienen las quitas cuando se produce una reestructuración de la deuda. Y llama la atención cómo los políticos y sus corifeos en el ámbito académico, como por ejemplo el señor Krugman, ya se han quitado la careta, incluso abiertamente han publicado que era necesaria volver a una situación de inflación con la finalidad de favorecer la devolución de los cuantiosos volúmenes de deuda pública a que se habían comprometido a devolver los diferentes gobiernos en la época de la crisis. Luego vemos muy claramente cuál es la variopinta coalición de intereses antideflacionistas y proinflacionistas que han estado presionando al Banco Central Europeo durante casi 2 años para que iniciara la malhadada política
de compra de bonos soberanos que previamente ya habían iniciado tanto en la Reserva Federal de Estados Unidos como su primo hermano, o si quieren ustedes su delegación o sucursal en Europa, que es el Banco de Inglaterra. Luego, la justificación, por tanto, desde el punto de vista teórico, la deflación para el programa de compra de deuda soberana es un argumento deleznable. Como es también un argumento deleznable el que podemos leer o escuchar recientemente, porque a mí me hace mucha gracia cómo incluso personas autorizadas, incluyendo el propio Draghi, ya están diciendo que empieza a notarse los positivos efectos del programa de compra de deuda soberana. Fíjense ustedes, ya venía, como he explicado antes, iniciándose una recuperación sostenible y sana en la Unión Europea, y ahora que todavía no ha dado tiempo para que se manifiesten los efectos de la política recién iniciada en el pasado mes de marzo, se están apuntando el tanto de la recuperación europea. Es importante que estemos en guardia ante esto. Leía ayer que desde marzo hasta hoy se han adquirido 143.000 millones de euros. Prácticamente no ha dado tiempo a que se produzcan efectos, digamos, ni siquiera a corto plazo, de recuperación artificial, y se están apuntando el tanto de la inercia que ya venía desde antes. Está claro que el programa, ahora vamos a ver las razones concretas de por qué, el programa está actuando como si se tratara de avivar un pequeño fuego sostenible en una pequeña chimenea con un lanzallamas de gran potencia que arrasa con todo. El pequeño fuego sostenible al que ya empezaba a prender como resultado de las medidas tomadas en la eurozona, y ahora viene sobre él superpuesto el lanzallamas totalmente desproporcionado del programa de bonos de compra de bonos soberanos. Vamos a analizar ahora con cierto detalle por qué razón este programa de compra de deuda soberano va a tener unos efectos letales, muy negativos para la eurozona. Yo la verdad es que yo soy un optimista metodológico, sigo pensando que a pesar de todas las dificultades, el futuro en este siglo es de Europa, de la Unión Europea y de la eurozona. Y en toda mi argumentación pivotaba en torno al papel disciplinador del euro, en un área muy extensa, con muchos estados y diferentes intereses. De manera que de ello de alguna forma mimetizaba el funcionamiento que tenía el patrono en el siglo XIX. Y hago referencia a los diferentes trabajos, películas, etcétera, y conferencias que he dado sobre el euro y como proxy del patrón oro. Pero desde luego, en estos momentos debemos de ser conscientes que el proyecto de una Europa en libertad, con tendencias a la liberalización económica, disciplina de nuestros políticos, como consecuencia de un marco monetario estable, está fuertemente amenazado. Nunca Europa ha estado más amenazada que hoy en día, y debemos de ser conscientes en esto. Si el euro fracasa, y ahora estamos haciendo oposiciones para que el euro fracase, desde el inicio de este programa, Europa como idea desaparecerá. Se traicionará el principio fundacional de sus fundadores, y todas las esperanzas que podamos tener, mayores o menores, los liberales, en el futuro de Europa, quedarán hechas polvo. Por eso a mí me gustaría transmitir esta inquietud a todos los aquí presentes, para que a su vez la extiendan en oleadas sucesivas si es posible. El desafío es grandísimo. ¿Por qué este programa es altamente perturbador? Básicamente vamos a analizar 4 razones, existen muchas más, pero las he agrupado en torno a 4 ámbitos. Y voy a comenzar en primer lugar, por el que he comentado antes. Las expectativas de iniciación del programa inmediatamente fueron descontadas por los mercados, tanto los mercados financieros como los mercados de divisas. Sabemos que esto ha producido una importante depreciación del euro, de una media de una cotización en torno a 1,40, 1,30 dólares por euro, hemos pasado a 1,10, 1,15 dólares por euro. Estamos hablando de una depreciación del 27% en los últimos meses del euro en términos de capacidad adquisitiva internacional. O dicho de otra manera, lo que se ha producido es una expropiación de 1/3 de todas las rentas y la riqueza y los activos de todos los ciudadanos de la eurozona. Esto es algo gravísimo,
mucho más grave que la deflación interna o la reducción de salarios que se ha sentido o se ha producido en algunos países, sobre todo periféricos, como por ejemplo España, Portugal o sobre todo Grecia, que por una reducción de un 5 o un 10% había manifestaciones en las calles e incluso muertos. Y sin embargo, fíjense ustedes el efecto de la ilusión monetaria. La gente parece que está deseando que la engañen, como decía mi abuelo. Ha seguido tranquilamente saliendo a la calle y tan feliz. Y no solo tan feliz, tan idiota, porque ha invertido a lo mejor en valores, en acciones, y muy contenta está. Anda, ¿cuánto dinero estoy ganando? La bolsa ha subido el 15% o el 20%, sensiblemente por debajo de la depreciación en términos de capacidad adquisitiva del euro como consecuencia de la caída de la cotización en los mercados de divisas internacionales. Este es el primer aspecto que a mí me gustaría señalar. Se podrá argumentar que este es un regalo para los exportadores. Fíjense ustedes, siempre que se producen estas distorsiones, resultado de políticas deliberadas, hay unos que salen ganando y otros que salen perdiendo. Y siempre se pone el acento en que va mucho mejor la eurozona porque ahora exporta mucho más. Oiga, es que los exportadores son unos determinados, pero todos los demás somos importadores. Y salimos altamente perjudicados por esta política. Nadie nos defiende en ningún foro ni en ningún medio de comunicación, y eso que somos la mayoría. Pero ese regalo a los exportadores es un regalo envenenado. Miren, el gran éxito de Alemania como exportador de los mejores productos, de los productos de más calidad, ha sido resultado sin ninguna duda de la austera política monetaria llevada a cabo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la entrada en vigor del euro. Los exportadores alemanes invariablemente se han visto obligados a exportar en las más aciagas circunstancias, en un entorno en el que su divisa, el marco, no dejaba de apreciarse respecto del resto de las divisas. La única manera que tenían para mantener su protagonismo en los mercados internacionales era ser los mejores, producir los productos de más calidad. Y eso es lo que han hecho, y eso es lo que ha dado el prestigio a Alemania. Y por eso compramos Mercedes, BMWs, etcétera, productos de alta tecnología, etcétera. Porque se veían forzados por un marco que les obligaba a actuar de la manera más eficiente, a buscar ventajas competitivas continuamente. Si Alemania no hubiera tenido una divisa como el marco, a su vez resultado de un mandato constitucional, como ustedes saben, incluido, resultado de la memoria histórica del pueblo alemán, que está convencido y tiene razón, que Hitler llegó al poder con todo lo que ello supuso, como consecuencia de la hiperinflación alemana, es decir, como consecuencia de un marco en el que no había disciplina monetaria alguna. Y eso se introdujo en la Constitución alemana, de ahí viene la política del Bundesbank, esa política de mantener estable el marco, que se ha venido apreciando siempre respecto al resto de las divisas y que ha forzado a que los alemanes fueran los mejores. Esta es la historia muy brevemente relatada. Y de hecho, el nacimiento del euro se supone, a través del Tratado de Maastricht, que heredaba esta tradición de estabilidad monetaria alemana. La política de compra de deuda soberana, que ha depreciado el euro significativamente, hace que hoy sea mucho más fácil vender y que concretamente en Alemania se exporte todo, porque resulta que se ha depreciado tanto el euro que entre la calidad heredada de los productos y el precio ridículo que tiene a nivel internacional, exportan todo. Cuando se venden las cosas fácilmente como churros, entonces todo el esfuerzo, todo el dinamismo, toda la atención empresarial dedicada a buscar ventajas competitivas se adormece, muere. Quiere decir, por tanto, que este regalo supuesto para los exportadores es sin duda alguna pan para hoy, artificial, pero hambre para mañana, porque se va a materializar en una pérdida de la ventaja competitiva, de la competitividad de los productos de la eurozona respecto del resto del mundo. Pero fíjense, siempre que hay una violación de los principios, siempre que se avanza hacia la inmoralidad en un entorno de cooperación social, hay un efecto adicional enormemente perturbador, y es que el acto inmoral se extiende en oleadas sucesivas por todo el proceso de cooperación social, por todo el proceso de mercado. Hay una paradoja curiosísima que el otro día leía, y es que los principales, quizás, protagonistas
de esa presión a la que antes comentaba del mundo anglosajón hacia el Banco Central Europeo para que iniciara el programa de quantitative easing, ahora se llevan las manos a la cabeza, porque se dan cuenta, a buenas horas, mangas verdes, que está teniendo un efecto muy perjudicial para los exportadores norteamericanos, que ahora se está apreciando el dólar. De la misma manera que el dólar se depreció en su fase de quantitative easing, ahora se ha interrumpido, hay expectativas de que si iniciamos o no la subida de los tipos de interés, y declaraciones contradictorias, equívocas de la presidenta de la Reserva Federal, la famosa Janet, y ahora viene el programa europeo y resulta que tenemos dificultades para exportar. La primera reacción es: suspendamos el proyectado incremento de los tipos de interés en Estados Unidos. Y en todo caso, pues habrá que hacer algo para que no se lleven el gato al agua a los exportadores europeos. Se inicia una guerra encubierta de tipo comercial, en este caso una guerra de divisas, a ver quién deprecia más, a ritmo más rápido, de forma más impactante e imprevisible, con la finalidad de favorecer a corto plazo a sus élites o a sus grupos privilegiados de interés, sobre todo en el ámbito de la exportación. Y en esa situación estamos. Aquellos que tentaron para que Europa diera el mal paso, ahora la están criticando por haberlo dado. Como es lógico, la coherencia en el ámbito de los enemigos de la libertad no es una de las características típicas que podamos ver en ellos. Y esta guerra de divisas, además, no solo se ha iniciado entre el euro y el dólar, sino que se va a extender por todo el mundo. Vean la situación en la que se encuentra China, una situación desesperada, ya se ha producido el comienzo de la crisis, van a reaccionar, ya están reaccionando con políticas de inyección monetaria. Lo mismo cabe decir del resto de los países emergentes. En pocas palabras, estamos en una situación muy arriesgada, comparable a la que se produjo cuando se abandonó el sistema de tipos de cambio fijo que había estado en vigor desde Bretton Woods, y a partir de la administración Nixon, y como consecuencia de los efectos colaterales en el ámbito económico de la guerra del Vietnam, dio lugar a la introducción de un mundo caótico de tipos de cambio flexibles en el que todos luchaban contra todos a ver quién depreciaba más rápido. Y ese precisamente es el modelo ideal que anuncian los sedicentes liberales como Milton Friedman y sus acólitos, que, como siempre digo, espero que pasen muchos años en el purgatorio, si es que no han ido al infierno directamente. Bien, esta descripción a brochazos sobre los efectos a nivel mundial en los mercados de divisas del programa, yo creo que es suficiente. Vamos ahora a pasar al segundo efecto, un efecto todavía más perturbador. Es el efecto que tiene el programa sobre la estructura de bienes de capital de la eurozona. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la teoría del capital austríaca al hecho concreto que estamos comentando. Fíjense, aclara muy bien Mises en La acción humana, en el capítulo 20, en el epígrafe 7, si ustedes lo quieren releer, que un programa de monetización de la deuda pública no es exactamente, ni supone de entrada, un programa de expansión crediticia artificial. Los distingue clarísimamente. Un programa de monetización de la deuda pública equivale a inyectar directamente dinero fiat en el sistema económico, es decir, a hacer inflación. De hecho, inflación, en términos económicos estrictos, significa lo que se infla es la cantidad de dinero en circulación. No es el crecimiento de los precios, que suele ser su efecto ceteris paribus a igualdad de circunstancias. Se confunde la causa con el efecto a nivel popular. Entonces, lo que tenemos que ver es a qué se dedica el nuevo dinero que se crea y que se inyecta en el sistema mediante el proceso de monetización. Y obviamente se está dedicando a la financiación del déficit público. Y la más importante parte del déficit público, del gasto público de todos los países de la eurozona, incluyendo España, se gasta en pensiones, se gasta en sanidad y se gasta en educación. Es decir, lo que se denominan los tres pilares del estado del bienestar, o si quieren ustedes, del bienestar del Estado. En todo caso, hay una especie de pensamiento único de tipo socialdemócrata,
común en todos los partidos políticos, eso lo hemos podido constatar en las recientísimas elecciones, y todos se han cuidado, desde el Partido Popular hasta los partidos más extremistas en la izquierda, en que lo esencial es mantener el estado del bienestar, es decir, vivimos en una situación de pensamiento único socialdemócrata. Y está claro que la monetización de gasto público dedicado al estado del bienestar lo que supone es inyección de dinero en gastos consumtivos, es decir, en el consumo adicional de bienes y servicios. El impacto de la inyección monetaria sobre todo afecta a la última etapa de la estructura de bienes de capital, que es la etapa de bienes y servicios de consumo. En la página 275 se inicia un epígrafe, también en la página 371 de mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, donde explico con detalle qué efecto tiene esta política de inyección monetaria que impacta sobre todo en la última etapa. El efecto que tiene es el de hacer más achatada la estructura productiva. Es decir, en términos microeconómicos, en términos relativos, los beneficios de las industrias y empresas más próximas al consumo salen ganando en relación a los beneficios de las empresas y sectores más alejados del consumo. Y a su vez también en términos relativos se produce el efecto Ricardo sobre los salarios reales, que hace que en términos relativos empiece a ser más barato contratar mano de obra en vez de equipo capital, lo cual también perjudica enormemente a la sostenibilidad de los sectores y empresas que se dedican a la producción de bienes de inversión más alejados del consumo. Y este es un efecto económico muy perjudicial, porque antes de la entrada en vigor del programa de compra de deuda soberana, ya habíamos hecho a trancas y berrancas en gran medida los deberes de saneamiento en la eurozona y sobre todo en los países periféricos. Se habían cerrado, reestructurado las empresas que se habían sobredimensionado por error, y ya se empezaban por los empresarios a descubrir oportunidades de ganancia en las etapas más alejadas del consumo, en proyectos de inversión sostenibles. Lo que le estoy diciendo en última instancia es que esta inyección monetaria, este lanzallamas monetario que está entrando como un burro en una cacharrería en el ámbito monetario de la eurozona, lo que está haciendo es obstaculizar, si es que no llega a parar completamente, en la incipiente recuperación y desarrollo sostenible que afortunadamente ya empezábamos a notar en Europa desde principios de año y que ahora corre un grave riesgo. Pero no solo afecta a la etapa final de bienes de consumo, también el dinero tiene que ir a algún sitio, sobre todo si, como sucede ahora, hay todavía un gran nivel de incertidumbre. Muchos empresarios no se atreven a dar el paso adelante, todavía hay una memoria histórica muy viva de los errores cometidos en la época de la burbuja. Muchos son los empresarios e instituciones financieras escaldados por lo que acaba de suceder. Todavía, afortunadamente, los bancos no se lanzan a prestar. Se está inyectando el dinero con la esperanza, dicen los macroeconomistas, monetaristas y keynesianos, de que de nuevo se reinicie la expansión crediticia. Sobre eso hablaremos después, pero todavía no se reinicia esta expansión. ¿Qué pasa en un entorno caracterizado por una política monetaria hiperlaxa y a la vez por una regulación tremenda? Con un entorno de hiperintervención económico. Ese es el ámbito en el que nos movemos. Bueno, pues que el dinero está ahí, tiene que ir a algún sitio. Ya he explicado que impacta sobre todo en la etapa final, en perjuicio de la recuperación sostenible, pero en última instancia el dinero ¿dónde termina? Termina produciendo una burbuja de activos, es decir, el precio de los activos. Y esto es algo que ya se empieza a notar. Por ejemplo, para que tengan algunos datos, los últimos datos que tengo de Irlanda. En Irlanda, el precio de la vivienda en Dublín ha crecido el 22%. Fíjense ustedes, cuando precisamente fue una burbuja de activos inmobiliarios la que protagonizó el batacazo irlandés. La bolsa, va a poner una bolsa de un país periférico. La bolsa, como está mi amigo Ricardo Sousa por allí, bien. La bolsa de Lisboa ha crecido desde comienzos de año hasta ahora un 25% el valor. Y lo mismo si quieren ustedes en diferentes datos, pues del resto de los países, Malta, etcétera, periféricos, incluso en España. ¿Cuál fue el sector que protagonizó la burbuja? La construcción. Es cierto que parte de una base muy baja, pero ha crecido un 12% la construcción en lo que va de año. El consumo de cemento un 8%. Bien, es cierto que partiendo de una base que es casi un tercio del consumo que hubo en su momento. Pero vean ustedes cómo ya empieza a impactar
produciendo una burbuja de activos, una asset bubble, este dinero, y además también a alimentar todo tipo de proyectos de ingeniería financiera, relacionados con derivados, financiación de OPAs, etcétera. Especulativa en el peor sentido del término. Ya saben ustedes que yo soy un amante del término especulación, pero para que nos hagamos una idea, esta especie de inyección monetaria en un entorno encorsetado de incertidumbre y todavía de temor por lo que hemos perdido en la anterior crisis y además de crecimiento exponencial de la regulación, es el efecto que debemos de esperar y el que se está produciendo. Ahora hay un tercer efecto que sería todavía mucho más perjudicial, y es que los bancos, en última instancia, reiniciaran una política sistemática y agresiva de expansión artificial del crédito no respaldada por ahorro previo. Como ustedes saben, el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria no solo es un atentado contra los principios esenciales del derecho de propiedad. Iba a mencionar a un distinguido colega y compañero y amigo, no lo menciono, que se llama Francisco Capella, sino que además tiene unos efectos completamente perturbadores en el ámbito económico. Como siempre, la ciencia económica, en el descubrimiento de la verdad científica en relación con la libertad, tenemos que apoyarnos en la ética, en la moral, en el conocimiento de la teoría económica y en el análisis de la evolución histórica. Que conste que yo solo critico en público a mis más queridos amigos, familiares e hijos. Si la banca reinicia un proceso de expansión crediticia, estaríamos ya en el peor de los mundos. Porque a los dos efectos perturbadores que ya hemos mencionado sobre a corto plazo el mercado de divisas, el regalo envenenado a los exportadores, el efecto perturbador de bloquear el desarrollo sostenible, se iniciaría de nuevo un proceso de expansión crediticia y de mala inversión generalizada que tarde o temprano terminaría en una profunda crisis financiera y recesión económica. Para sorpresa de todos los gurús, analistas, bancos centrales, etcétera, que han montado Basilea III pensando que con esta nueva regulación de alguna forma evitaremos a las futuras generaciones o que en el futuro se reproduzcan los procesos que tanto daño han hecho. Se han limitado a atacar las consecuencias, a los síntomas, no la razón fundamental, y por eso se reproducirán como se han reproducido una y otra vez en el pasado. No tengan ustedes ninguna duda. El talón de Aquiles de un proceso de mercado sano, de la economía de mercado y del sistema capitalista, es el sistema bancario, en la medida en que se ejerza al margen de los principios generales del derecho y actúe con reserva fraccionaria, y sobre todo orquestado por bancos centrales y además inducido o afectado por las políticas de los diferentes gobiernos. Mientras esta asignatura esté pendiente, no seremos capaces de inmunizar a nuestras sociedades, a nuestros hijos y nietos, de los ciclos recurrentes de expansión crediticia, auge artificial, profunda crisis financiera, recesión económica y paro. Y hay un grave peligro de que esto suceda. Y de hecho, lo curioso es que lo que están apostando, lo que quieren en el Banco Central Europeo, lo que quieren Mario Draghi, que ha estudiado en Estados Unidos, en el MIT, etcétera, es precisamente reiniciar el proceso de expansión crediticia del sistema bancario. Y veremos si es capaz de reiniciarlo o no. Ahora hay un debate académico sobre si va a ser efectivo o no. Cuando dicen mis colegas académicos hasta qué punto ha sido efectivo el quantitative easing en Estados Unidos o no lo ha sido, o va a serlo en Europa, se están refiriendo hasta qué punto se logra que el sistema bancario se apunte al carro de la expansión crediticia. Hasta ahora no se ha producido ese despegue, porque por un lado se inyecta liquidez con total abundancia, pero por otro lado todas las normas de Basilea 3 de seguimiento del capital en función de los riesgos, etcétera, hace que los bancos estén temerosos y todavía mirándose unos a otros y a ver cómo va a reaccionar el regulador y qué pasa con la recuperación antes de lanzarse a prestar. Pero está ahí desde luego el problema latente y muy grave. Y hay un cuarto efecto muy perjudicial que no puedo dejar de mencionar, que es el efecto perverso que tiene sobre los políticos manirrotos. Es decir, la gran ventaja del euro, en la medida en que siguiera manteniendo la tradición del antiguo marco, era que actuaba como un corsé disciplinador de los diferentes agentes económicos, y especialmente de los gobernantes, los políticos, etc. Los políticos viven de
comprar votos, financiando las subvenciones, ni siquiera con impuestos, sobre todo con el peor de los impuestos, vía inflación y creando dinero. En un entorno de estabilidad monetaria, pues quedan en evidencia, ya lo hemos explicado los mecanismos en muchas ocasiones, no los puedo repetir aquí, y tienen un aviso continuo de la oficina presupuestaria diciéndoles no hay dinero, tienes que recortar. Y esa es la tensión que hay contra la austeridad, a favor o en contra del gasto público, etcétera. Y lo que es una tragedia es que en el debate de la calle, en el debate político, que por ejemplo hemos protagonizado nosotros en las últimas elecciones, este punto clave no ha salido a reducir. Nadie se ha atrevido a explicarlo. Pero no solo no se ha atrevido a explicarlo nadie, si es que el Partido Socialdemócrata que nos gobierna, es decir, el Partido Popular, la socialdemocracia PP, o el PP socialdemócrata, hoy leía que es uno de los gobiernos europeos que más ha apostado por políticas de incrementar la unión política en la eurozona, por establecer unos protocolos para el Banco Central Europeo para que inyecte de manera automática dinero siempre que haga falta y haya desequilibrios entre las diferentes áreas dentro de la eurozona, en luchar contra las políticas de austeridad, en pocas palabras, en oponerse a todas las políticas de liberalización dentro de la Unión Europea que protagoniza el Reino Unido. Y Cameron, que como saben ustedes está ahora ha revalidado con mayoría absoluta su gobierno, y uno de los puntales de la campaña pues era el cuestionar la presencia del Reino Unido en la eurozona, precisamente porque considera que el intervencionismo procedente de Bruselas es inadmisible. Es una paradoja porque desde luego necesitamos a Inglaterra y que siga escuchándose su voz allí, liberal, dentro de Bruselas, en todos los ámbitos, menos en uno, en el que son superintervencionistas, que son en los ámbitos financieros, es decir, en los ámbitos de banca, seguros, contabilidad, etcétera. Pero es una de las pequeñas paradojas en la que nos encontramos. La política de monetización de la deuda soberana europea ha tenido un efecto letal en la medida en que ha eliminado todos los incentivos que tenían los políticos para aquellos que habían iniciado las reformas continuar en ellas, aquellos que habían avanzado mucho en culminarlas y aquellos que tenían pendiente iniciarlas, empezar a iniciarlas. Cada uno sitúa los diferentes países. España se encuentra en una situación intermedia, tomó una serie de medidas, bien es cierto que muy tímidas y en la buena dirección, si bien cometió el error gravísimo de poner el acento más en la subida de impuestos que en la reducción del gasto público. De nuevo una manifestación de la política socialdemócrata de nuestro gobierno. Y además no nos debe de extrañar, y esto es un apunte político que hago ahora, que más de 2 millones de antiguos votantes del PP pues no lo hayan apoyado. De ellos unos 500.000 ha ido a Ciudadanos, el resto no creo que haya ido a Podemos, simplemente se han quedado en su casa y no les han votado, como no podía ser menos a un partido que si algo le ha caracterizado es su inquina intervencionista y de recaudación fiscal, aparte de todas las medidas de regulación que sistemáticamente ha tomado, propias de un partido socialdemócrata. ¿Dónde están? ¿Dónde están los posibles partidos a los que podía votar aquellos decepcionados del PP que tienen un alma, una conciencia, una inclinación algo más liberal? No existen tales partidos. O sí existe un partido testimonial que me acaban de indicar que ha conseguido nada más y nada menos que 4.000 votos en las últimas elecciones, que es el Partido Libertario, del cual por cierto soy militante, como no podía ser menos, porque lo fundaron mis discípulos, mis alumnos del máster en la universidad. Hay dos países que ni siquiera han iniciado las reformas, que son Francia e Italia. Importante, recordemos que son los que más han presionado en el Consejo del Banco Central Europeo para el inicio de las políticas de compra de deuda soberana. Como es lógico, todos estos incentivos disciplinadores del euro han desaparecido de un flechazo como consecuencia de la iniciación del programa. Y de nada le vale a Mario Draghi que de alguna forma, pues para de alguna forma contentar a su conciencia, decir que la política monetaria no es suficiente y repetir una y otra vez que es necesario continuar en la política de reformas. Nadie va a hacer ninguna reforma que suponga un coste político a no ser que se vea literalmente obligado a llevarla a cabo porque suspenda pagos con carácter inmediato si es que no la lleva a cabo y no recupera la confianza de los mercados internacionales. Y esto tenemos nosotros una experiencia muy próxima porque es precisamente lo que pasó en nuestro país y vimos que el momento dulce de las reformas fue en los últimos meses.
de Zapatero, los primeros del Partido Popular, y que se tomaron no por convencimiento y porque quisieran, sino porque no estaban obligados a tomarlos. Es que se les dijo literalmente que tenían que llevar a cabo esas medidas. Que desaparezca, por tanto, este corsé es una tragedia. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿cuáles son los posibles escenarios cara al futuro? Desde luego no es misión de un académico predecir el futuro. La misión de un académico es estudiar y continuar en la búsqueda de la verdad científica, que nunca se alcanza, y que muchas veces del todo, y que muchas veces se producen importantes equivocaciones, pero esa es la misión del académico. Lo que vaya a pasar, pues no se sabe, no se conoce, entre otras cosas, porque depende de acciones concretas en todos los ámbitos que todavía no se han tomado, de una información que aún no ha sido creada. Pero bueno, quitándome la chaqueta de científico de la economía y poniéndome una chaqueta puramente empresarial, yo diría que hay dos posibles escenarios. Y esos escenarios, a su vez, se encuentran muy influidos por lo que pueda suceder respecto de una serie de cuestiones de tipo geopolítico y muy próximo dentro de la eurozona respecto de lo que pueda suceder en Grecia. Porque mientras no se dilucide si Grecia cumple y se mantiene dentro del euro, o no cumple y sale del euro, hay una incertidumbre tal que deja ámbito para continuar el programa de inyección monetaria iniciado por Mario Draghi y por el Banco Central Europeo hace 2 meses. Pero dejando esto al margen y que cada uno sitúe lo que puede llegar a suceder o lo incorpore según evolucionen los acontecimientos, decía que son dos los posibles escenarios. Hay un escenario catastrófico, y es que continúe el programa. Fíjense ustedes, si ya está creciendo autónomamente la M3 en Europa al 4, 4,5, que era el objetivo establecido por el propio Banco Central Europeo tras Maastricht, si se le añade otro 5% por el manguerazo monetario, estamos hablando de crecimientos de la M3 del 9, 10, 11%. Crecimientos tan altos como los del año más especulativo de la burbuja monetaria, en el año 2009, 2008, previo al inicio de la pasada gran recesión. Ese sería el peor de los escenarios. Además, ese es un escenario no mantenible, es un escenario letal para el euro. Y el euro depende básicamente de un país, que es Alemania. Y en Alemania ya empieza a haber un proceso de calentamiento excesivo. Fíjense ustedes que con toda la estabilidad que tienen desde el punto de vista social, el entendimiento entre la patronal, los sindicatos, etcétera, este año, en lo que llevamos de año, llevan el doble de huelgas que el año pasado. El sindicato de los metalúrgicos ha conseguido un incremento de los salarios lineal del 3,4%, algo inusitado en Alemania, donde todavía no hay inflación. Ha habido una huelga general, creo que todavía sigue, de los maquinistas de los ferrocarriles, que piden un incremento del 5%, y además esto se extiende en oleadas sucesivas por toda la economía alemana. Y créanme, no es algo baladí o anecdótico como pueda ser en el mundo mediterráneo. En Alemania eso tiene un impacto enorme a todos los niveles, de gran preocupación, a nivel político, a nivel social, a nivel de la calle, porque tienen esa conciencia de que algo raro está pasando, y a nivel político en última instancia. Recuerden además que el programa de compra de 60.000 millones de euros mensual, al final se pactó que se hiciera de manera segregada en proporción al porcentaje de interés en el Banco Central Europeo de cada país. A Alemania le corresponden 25.000 millones de compra al mes, de compra de deuda soberana alemana, cuando resulta que el presupuesto alemán está equilibrado, que hay superávit que se utiliza para disminuir, para devolver el volumen de deuda viva. No hay títulos que comprar. El efecto que tiene, ya lo sabemos, es que los tipos de interés son negativos. Incluso a largo plazo están muy próximos a cero. 0,50, 0,40 en el Bund alemán a 10 años. Esto tiene un impacto laminador sobre todas las clases sociales alemanas, que son básicamente ahorradoras y que están clamando porque esta situación anómala desaparezca cuanto antes. En este primer escenario de continuación hasta el final del programa de inyección monetaria, desde luego se está poniendo en un peligro tremendo la supervivencia del euro, y el problema puede venir sobre todo por Alemania. Este es el escenario más catastrófico, que además daría lugar a un resurgimiento del proceso de expansión crediticia y al reinicio de un nuevo periodo de mala inversión generalizada. Pero hay otro escenario,
no soy gurú, ya he dicho que me he quitado mi chaqueta de científico de la economía, pero que también es un escenario muy probable. ¿No se han dado cuenta ustedes con qué insistencia Mario Draghi en las últimas declaraciones, el último mes, insiste una y otra vez que sería un gravísimo error suspender el programa recién iniciado? ¿Por qué insiste en esto? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién le presiona? Esto es como cuando llegamos a casa, los padres y nuestros hijos pequeños nos dicen: papá, yo no he sido. Pues obviamente algo ha pasado y sí que ha sido tu hijo. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Efectivamente, cada vez es mayor el número de voces autorizadas en la Unión Europea, sobre todo proveniente de Alemania, que está presionando para parar cuanto antes el programa. De hecho, los dos representantes en el Comité Ejecutivo del Banco Central de Alemania, el caballero y la señora, el presidente del Bundesbank, el doctor Weidmann, lo que pedían, porque era de manera política, es que se pospusiera la entrada en vigor del programa 5 o 6 meses más, porque sabían que si hubieran logrado posponerlo hasta el verano, no se habría iniciado nunca, porque, como repito, ya la inercia autónoma de crecimiento de la oferta monetaria y de recuperación era lo suficientemente sostenible y tenía la suficiente salud para hacer innecesario el programa. Se ha adelantado, ha quemado las naves como en Narcotés y ahora se encuentra en una situación muy incómoda. También está repitiendo reiteradamente que no observa ninguna evidencia de que haya una burbuja de activos. Lo dijo el otro día con toda la cara. Y sin embargo ya le acabo de demostrar a ustedes que hay bastantes evidencias y además en muchos países. Si a esto añadimos el malestar en Alemania, es muy posible, yo personalmente auguro que el programa no va a terminar, es decir, que no va a llegar a septiembre de 2016. Todo depende que se interrumpa antes o después de lo que suceda con Grecia. Pero en todo caso, y termino por donde empecé, de lo que suceda en los próximos meses depende no solo el futuro del euro, sino también el futuro de Europa y sobre todo nuestro futuro. Muchas gracias. Yo me tengo que ir al cuarto en punto, pero tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Le agradezco mucho a Paco Capella que siempre venga a estar aquí a mis conferencias. Bien. Si alguien quiere decir algo. A ver, vamos a pasar esta grabadora para las preguntas del público. Simplemente normal, sí, así. Yo quiero preguntar si durante los procesos de depreciación económica, si no salen perjudicados los importadores, porque al depreciarse la moneda con la que compran, les cuesta más lo que compran. Sí, los productos que compran son más caros. Entonces, si no se equilibra en ese sentido. Exacto. Y salen perjudicados por eso. Hay un proceso en el que salen favorecidos los exportadores y perjudicados los importadores, que somos todos. Se me ha olvidado comentar, a raíz de su pregunta, me acuerdo, que es que aquí se ha solapado con un efecto muy interesante, como consecuencia del éxito de las técnicas de fracking o fragmentación en la obtención y extracción de petróleo, que ha hecho que el precio del petróleo a nivel mundial cayera, lo cual perjudica enormemente a los exportadores de petróleo, países emergentes, tipo México, Brasil, Venezuela, Rusia, pero favorece a todo el mundo, lo cual le da un poquito de oxígeno a estas políticas alocadas. También hay que tener en cuenta este factor. Pero le he interrumpido en su pregunta. Quería continuar diciendo algo. Que también salen perjudicados los exportadores porque el dinero que reciben tras exportar los bienes inunda su propia economía y crea también más inflación. Entonces el propio país también ve que suben los precios. Hay un lag temporal, ya he dicho, hay un lag temporal. Esto termina sucediendo. Al final también los exportadores importan productos para producir sus bienes, etcétera. Aunque en un área económica tan grande como la europea, pues tiene bastante autosuficiencia, ¿no? Al final el efecto se reajusta, pero durante el periodo intermedio lo que ellos notan es que vienen los pedidos. Lo que están notando los exportadores alemanes y también los españoles, etcétera, es que vienen uno tras otro los pedidos. Oye, esto es un chollo, vendemos prácticamente sin esfuerzo. Vamos a una feria y conseguimos 3 veces más pedidos de los que conseguíamos el año pasado o el anterior. Y eso da lugar a una sensación inicial de prosperidad, sobre todo en el sector exportador, que es el protagonista en Alemania, que es el que da lugar al recalentamiento de esa economía. Sin embargo, ya le digo que es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si usted vende todo facilísimamente,
Es como cuando estábamos en la burbuja. ¿Qué pasaba? No se encontraban mesas en ningún restaurante de España, y cuando tenías que reservar con días y meses de antelación, y ibas y te servían a la comida ahí encima, venga, y el servicio era deleznable. ¿Por qué? Porque no importa que el servicio sea deleznable y la comida una porquería, te lo compran todo y además a precio de oro. ¿Quién se va a preocupar en proporcionar un servicio esmerado y una comida de calidad? Nadie. En cambio, en un entorno de incompetencia como de moneda estable, sí que tienes que esmerarte por ser el mejor. Ese era el lado moral, de corrupción del comportamiento generalizado, a que yo quería referirme cuando explicaba los efectos negativos de la depreciación del euro, sobre todo sobre los exportadores. Es como cuando se pone un arancel. De entrada, el arancel pues facilita la vida y la permanencia y el surgimiento de empresas interiores, pero en última instancia luego se reajustan la rentabilidad, sigues como estabas y lo que tienes es una asignación ineficiente de recursos que no puede competir a nivel internacional. No se ha hecho, digamos, la guerra proteccionista vía aranceles, sino que se ha iniciado la guerra proteccionista vía guerra de divisas, que es otra manera de llevarla a cabo. Más preguntas. Sí. Bueno, yo tenía un par de preguntas. Voy a hacer primero la más simple. Antes ha dicho que dependerá mucho de lo que suceda con Grecia en todo el programa este Quantitative Easing. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué sí? Exactamente. Quiere decir que mientras no se dilucide, lo importante, lo grave es que se mantenga la situación actual, que no se sabe de equívoco. Si es el ratón o el gato, están jugando la llamada troika con Grecia. Lo importante es que se dilucide cuanto antes. No cumples, sales o te quedas y cumples. Mientras se mantenga esta situación, digamos que da pie, mantiene sobre la mesa, en la agenda. Lo importante es lo que está en la agenda, in the agenda, en el Banco Central Europeo, de que hay una situación de incertidumbre latente tremenda y hay que seguir inyectando. Cuanto antes se arregle esto, mejor. Y el arreglo da lo mismo que sea, que se queda y cumplen o que se salen y se marchan. Ahí sí que habría vendría muy bien para el resto de los países, igual de bien que cuando vino el haircut, es decir, la quita del 75% de los tenedores privados de la deuda soberana griega, que inmediatamente afectó los mercados internacionales y todo el mundo, joder, que aquí puede pasar. Bien, de entrada vendría muy bien a los países que tienen ya movimientos tipo Syriza, como por ejemplo en España y en otros, para que los ciudadanos se dieran cuenta de esta realidad. Tendría un impacto de incertidumbre puntual muy grande al comienzo, pero inmediatamente se estabilizarían los mercados y por tanto una vez que se recuperara la situación ya desaparecería el primer y más importante pretexto que ahora tiene en la agenda encima de la mesa Mario Draghi para continuar con el programa. Y la segunda vale, vamos a ver, la segunda es, yo estoy detectando un problema de liquidez a nivel empresarial en España, fuera a lo mejor el problema viene por lo que comentábamos antes de la caída del precio del petróleo, ¿no? Pero ¿no puede agravar gravemente este problema el hecho de que China decida que gran parte de sus reservas van a dejar de estar en treasuries en Estados Unidos y las van a dedicar a préstamos monstruosos en la ruta de la seda, en África, donde sea? Ese es el tema de mi conferencia, no sé si de clausura o de iniciación, del 9º Congreso de Economía Austríaca el año que viene, China. Porque en China se está realizando y yo ya estoy conectando diferentes escenarios de lo que está pasando en China con todo lo que he explicado hoy aquí, a nivel mundial. Entre otras cosas, sepan ustedes que las estadísticas chinas son absolutamente falsas. Es decir, el crecimiento del 7%, que oficialmente está manifestando esta especie de soft landing, no se corresponde con los datos reales que algunos agentes han logrado recopilar independientemente respecto del consumo de cemento, consumo de carburantes y consumo de electricidad, que han tenido un caidón que no se corresponde con un crecimiento del PIB del 7%. Mentira. Pero el tema de China es, desde luego, uno de los escenarios es el que indica usted. O sea, la reacción es inyección monetaria tremenda, depreciación de la moneda, pérdida de competitividad internacional para poder vender parte de sus treasury bills, lo cual todavía agrava más el proceso de monetización en Estados Unidos y ese escenario tan tenebroso comparable a la guerra de todos contra todos en un entorno de tipos de cambio flexible que consideraban los de Chicago, mis colegas, que era el sistema ideal, porque según ellos era el más próximo al mercado. Hay que ser gilipollas integrales, y que con un efecto tremendo en todo el mundo. Y al final, ¿en qué termina? En una conferencia internacional
de los responsables económicos de todos los países, diciendo, llevándose las manos a la cabeza y diciendo, ¿qué hemos hecho? Tenemos que ponernos de acuerdo para recortar y reiniciar esto otra vez. Lo malo es que en ese escenario Europa debiera de ser el modelo si es que hubiera mantenido la tradicional política de austeridad monetaria alemana. Esperemos que la recupere cuanto antes y que esto simplemente sea un pequeño paréntesis. Muy bien, más preguntas, porque yo, señores, dentro de 3 minutos me tengo que ir. Sí, 2 cosas. Me está esperando una persona muy importante que se llama Ludwig van Beethoven. Como saben ustedes, solo compuso una ópera que se llama Fidelio, que empieza a las 8 de la tarde y que tengo que estar clavado. Dos cosas rápidas. Que la masa monetaria ya estuviera creciendo al 4,5% antes de la compra de bonos, incluso a pesar de la incertidumbre, no quiere decir que en vez de que los bancos estén miedosos ya estaban aumentando el crédito al consumo para las motos, para los coches, para las hipotecas y demás. No, estaban incrementando a nivel agregado en un entorno temeroso como consecuencia de las nuevas normas sin probar de Basilea III, el crédito a proyectos relativamente sostenibles por unos emprendedores que empezaban a ver ya oportunidades sostenibles y rentables de inversión. Y entonces esa es la gran tragedia. Que eso que yo me hacía ilusión ir siguiendo en términos de economía aplicada, como se estaba realizando, ahora sería totalmente distorsionado por este lanzallamas desproporcionado. Y de hecho era clave que se mantuviera que no se pasara del 4,5, es decir, que empezaran a subir los tipos, el Banco Central Europeo, para mantenerlo en torno al 4,5, cosa que habrían hecho si es que el crecimiento del PIB empezaba a coger cierto vigor. Y entonces teníamos un caso experimental que ilustraba, o hubiera sido capaz de ilustrar a la perfección la teoría de la recuperación después del ciclo, que explico yo en mi libro, pero ha quedado en agua de borrajas como consecuencia de esta política alocada que se ha solapado entre medias. Y lo último, ¿no? ¿Qué le recomendaría a usted hacer o leer este verano a un futuro alumno suyo del máster en Economía de la Escuela Austriaca para comerse con patatas el máster? Pues mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos. Venga, no es por nada, no es porque la he escrito yo, es porque le gana mucho tiempo y le resuelve muchas cosas. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Yo no creo que el movimiento populista vaya a parar. La abdicación de los ideales del Partido Popular ha llevado al ascenso del populismo, es decir, esos efectos perversos que usted ha dicho, por ejemplo, que lo nota mucho la gente, sus salarios han disminuido un 25%, el paro, etcétera, etcétera. Ese mismo sistema es el que ha producido el ascenso del populismo. Enraizando esto con la tesis libertaria, ¿cree usted, qué le diría usted a esta gente y a España? Porque España está ahora en una coyuntura muy delicada en el ámbito nacional e internacional. Sí, mire, los partidos populistas, Podemos, para entendernos, es el hijo natural, si quieren ustedes, legítimo, del PP y del PSOE. Es decir, dos partidos que sistemáticamente han vendido a la ciudadanía el estado del bienestar. En cuanto viene una crisis, se pone manifiesto que no se puede financiar, es lo lógico, lo más lógico es que vayan miles de indignados a la Puerta del Sol a protestar. ¿Dónde está nuestra sanidad gratis? ¿Dónde está nuestra educación? ¿Dónde están nuestras pensiones? Es lo más lógico del mundo. Y además, de paso, si el proceso está protagonizado por un sistema bancario con reserva fraccionaria, que a meter en la cárcel o a colgar a los banqueros. O sea, yo lo veo lo más natural del mundo. Una ciudadanía no formada, inculta, y que se la ha infantilizado por un oligopolio del poder, que su interés es mantenernos infantilizados, darnos al piste, comprarnos los votos. Si luego quedan en evidencia, porque con un euro ya no emiten moneda, no pueden hacer inflación, no pueden financiar todo eso, lo lógico es Podemos. O sea, yo veo Podemos y PP es la misma cosa. En cuanto a la recomendación política, yo no soy político ni quiero saber nada de política. Como el otro día, ayer salió bien un debate a Sánchez Dragó muy gracioso, porque dijo, yo no soy política, soy ácrata, todos ustedes me parecen una banda de desalmados, y además el Partido Popular es la socialdemocracia. Lo más curioso es que estaba el director de la ABC y dijo, obviamente, todos los cuadros del Partido Popular son funcionarios altamente intervencionistas, vamos, los que se corren de gusto interviniendo en el Partido Popular. Señores, me tengo que marchar. Bueno, pues ya no. Espera, Beethoven.
muy útiles y estaremos en contacto. Nos veremos en Liberación y en la Cena de la Libertad. Muchas gracias.